Queridos hermanos, creer lo increíble. Eso es lo que hizo San José. Y no porque fuese tonto, no porque fuese un ingenuo, no porque quisiese hacer realidad lo que eran simplemente deseos o suposiciones o convicciones. No, simplemente porque confió. Confió en aquel que le habló, que le reveló y que le propuso un sentido a su vida y un papel importante en lo que fue y terminó siendo la historia de la salvación de todos los hombres. San José es uno de esos personajes del Nuevo Testamento de los Evangelios que no dice absolutamente nada. Absolutamente nada. En el prólogo del Evangelio de San Mateo, en los primeros capítulos, es donde aparece de una manera muy perfilada su figura. Hoy, de hecho, vamos a leer, en medio de la Cuaresma, la Navidad, el nacimiento del Señor. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. ¿Cómo fue? Su madre María estaba prometida con José y antes de vivir juntos resultó que había concebido por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María como esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. Esto, así continúa San Mateo, sucederá para que se cumpla la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No es un texto sencillo y detrás de esta apariencia de mitología hay muchos elementos con los que hay que contar para poderlo entender adecuadamente. El Evangelio de San Mateo, que estaba dirigido a cristianos de origen judío, tiene detrás de sí un trasfondo del Antiguo Testamento que es importante tener en cuenta para comprenderlo. Porque si no nos quedamos en las hojas y no vemos hacia dónde tiran las ramas. Muchas de las afirmaciones o de las presentaciones que hacen el Evangelio de San Mateo están hechas a modo y manera de el cumplimiento de las antiguas escrituras, profecías y apariciones o manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. De tal manera que hay una continuidad, una plenitud, una plena realización de la salvación que comienza desde la misma creación hasta el final. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña, que todos conocemos. Jesús sube a la montaña, predica, da la nueva ley. Claro, de la misma manera que Moisés había subido al Sinaí donde recibió la ley. A veces esto se nos pasa y no acabamos de captar bien el sentido del Evangelio de San Mateo, cosa que para los judíos, cristianos a los que fue escrito, inmediatamente lo captaban. Y con José, evidentemente, pasa lo mismo. Es decir, delante de esta página que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo, que íbamos a leer en la liturgia, el Evangelio de San Mateo comienza con una genealogía que nos puede parecer absolutamente intrascendente. De hecho, la genealogía de José, hijo de David. Empieza Abraham, engendró a Jacob, a Isaac, Isaac a Jacob, etcétera, 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 David a Salomón. Es decir, toda la cadena que hace remontar a José hasta el origen, hasta Abraham. ¿Y por qué es importante para comprender esto? No tanto por el hecho de que José perteneciese a la familia real y tuviese pretensiones y justifica el concepto de Mesías, de Jesús, que por supuesto también, sino en el caso concreto ya de José, ¿por qué? Porque de la misma manera que José fue engendrado, su padre se llamaba Jacob, Jacob también engendró en la antigüedad a José. ¿Y quién era este Jacob y quién era esta José? Jacob era el nieto de Abraham, era el patriarca.
tuvo 12 hijos. Uno de ellos era José. José lo vendieron sus hermanos y acabó en Egipto. Y en Egipto, cuando sus hermanos pasaron hambres, él, que después de muchas peripecias llegó a ser el primer ministro del faraón, fue el que salvó a su pueblo cuando estaban muertos de hambre, les dio de comer y los mandó que fuesen a Egipto, donde los protegió y donde estuvieron hasta la salida de Moisés. José es el encargado por Dios en la antigüedad, a pesar de que sus hermanos lo habían tratado mal, es el encargado de cuidar de Israel. Y este José de la antigüedad, casto como José con María, sabemos de la historia de José, comenzó en la cárcel en Egipto porque se resistió a la seducción de la esposa de su capataz. Este José que cuidó de Israel en Egipto es el prototipo del José que va a cuidar de Jesús en el Nuevo Testamento, en la plena realización de este tipo, de este símbolo, de este antecedente que se realiza ya en plenitud en José. Es el hombre sencillo que cuidó de Jesús. Y esto es lo que está detrás de este texto que hay que comprender bien para entenderlo en su pleno significado. Es tradicional representar a José con el gesto de admiración, ciertamente. ¿Qué es lo que hizo José? Creer. Y para creer no se basó en argumentos de razón, en la contemplación o en el examen de los hechos objetivos que se le presentaban, porque si hubiese hecho eso, se hubiese separado de su mujer o la hubiese entregado en el peor de los casos a la lapidación por adúltera. José cree. ¿Y por qué cree José? Porque confía en el Dios al que ama. Y confía en el Dios del que espera la salvación. Y este es el motivo que hace a José grande por la fe. Porque creyó. Y porque creyó, desempeña este papel en la historia de la salvación tan importante para nosotros. Pues ojalá este día nos ayude San José a crecer en la fe, en confiar en la palabra de Dios. Y que Él, que cuidó de Jesús, cuide también con su intercesión desde el cielo de cada uno de nosotros. Y que su bendición nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.